RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. El misterio regresa a Radio Nacional. Gracias a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, escuchándonos en multitud de países, y los que nos descargáis en el podcast. Y después de esa locura que hemos tenido con Guillermo Cazenave, seguimos. Me dicen que tengo que acordarme de saludar a Jorge Roldán, nuestro guía, cuando estuvimos en Capilla del Monte y en el Cerro Uritorco, y a todos esos que estáis por ahí escuchando desde diferentes partes de España. Dejamos una locura y nos vamos con un descubrimiento, nuestro siguiente tema aquí en el Espacio en Blanco. Vamos a la búsqueda de una ciudad perdida. Juan Murillo, director de la Oficina Arqueológica del Ayuntamiento de Córdoba, nos da los primeros datos. Nos encontramos aquí y a mi espalda están los terrenos donde todos los indicios apuntan a que se encontraba la ciudad califal de Medina al-Zaira, la fundación de Almansor. En un determinado momento, para comenzar a legitimar su poder, construyó una ciudad que fue la rival de Medina Sahara, la ciudad de los califas de Córdoba. Esta ciudad pues ha quedado oculta, el tiempo la ha ocultado, y en los últimos años pues estamos tratando de determinar su ubicación a partir de las referencias que sobre ella han quedado en los textos árabes, y fundamentalmente hacia el este de la Medina de Córdoba. Medina al-Zaira, la ciudad brillante de Almansor. Está con nosotros hoy un estudioso que investiga sobre esta misteriosa ciudad. Vayamos a conocer algo más de su apasionante historia. Una de las riquezas del Espacio en Blanco que hemos descubierto es la gran cantidad de oyentes que tenemos, que a veces nos ofrecen temas o nos descubren temas sorprendentes. Este es el caso de nuestro próximo argumento. Nos vamos hasta Sevilla a hablar con Manuel Ramos Gil. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de saludarte. Qué placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Eres notario de Sevilla, oyente del programa y además un estudioso o un interesado en la historia. Sí, bueno, pues aparte de mi profesión, como tú bien dices, soy notario de Sevilla. Concretamente tengo la notaría en el barrio de Triana. Y aparte de eso, soy un apasionado de la historia, de la arqueología, y bueno, y ahora mis estudios sobre todo están centrados en la última parte del califato de Córdoba, que es un tema que me apasiona, de cómo esta ciudad llegó a ser el centro del mundo civilizado, cuando en el siglo X, a finales del siglo X, Córdoba tenía 1 millón de habitantes, dicen las cifras, ¿vale? ¿Un millón? 1 millón llegó a tener, decían los estudiosos hace unas décadas, decían que era una cifra muy exagerada, pero hoy en día la arqueología no está, poco a poco está diciéndonos que quizás aquellas cifras no eran tan exageradas, porque no hay metro cuadrado en Córdoba de la nueva expansión que está sufriendo hacia todos los puntos cardenales, especialmente hacia Occidente. No hay palmo del terreno que esté virgen. Ya teníamos casas, palacios, almuñas, baños, esas 900 baños árabes que nos dicen las crónicas, esas 250.000 casas. Ya te digo, Miguel, que día a día se nos está revelando que quizás no estaba tan alejada la cifra. Era una cosa absolutamente increíble. Pues con este nuevo descubrimiento que hemos hecho, vamos a tratar de descubrir algunas historias que se habían quedado ahí medio perdidas. Yo hace poco estuve en Córdoba y qué cantidad de cosas increíbles que tiene ese lugar. Pero tú hablas de que hay una ciudad
perdida, Medina Al-Zahira, que parece ser que en el año 1956 un avión de las Fuerzas Aéreas norteamericanas sobrevolando. ¿Qué pasó? Cuéntame un poco esta historia. Bueno, mira, Medina Al-Zahira es el mayor reto y el mayor misterio que tiene por delante resolver la arqueología, espero que durante este siglo XXI. En Córdoba, tú ten en cuenta, todos conocen que cada vez más conocida, desde sobre todo de que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad, la ciudad califal de Medina Azahara, al oeste de Córdoba, a unos 8 o 9 kilómetros. Esta ciudad, para los cordobeses, hasta hace bien pocas décadas, bueno, hasta el siglo pasado, siglo de finales del XIX, era sencillamente Córdoba la Vieja. No habíamos traducido los textos musulmanes, no le interesaba al cordobés ni al español de aquellos tiempos traducir qué decían aquellos viejos manuscritos musulmanes. Fue, como te digo, a finales del siglo XIX cuando Pedro Madrazo pues dice, oye, esto que llamáis Córdoba la Vieja es lo que están diciendo aquí estos cronistas musulmanes, y empezamos a descubrir las maravillas de aquella maravillosa ciudad. Que ya te digo que hasta ese momento en Córdoba era Córdoba la Vieja. Hoy hablamos con naturalidad todo el mundo de Medina Azahara, pero bueno, es un término que hemos recuperado hace 100 años. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con Medina Al-Zahira. Medina Al-Zahira es la otra ciudad que se funda en el último periodo del califato, y que sigue aún desaparecida. Es el mayor reto que presenta, ya te digo, actualmente la arqueología. ¿Qué pasó? Pues no se sabe. Quizás, y eso es lo que yo propongo, es sencillamente que no la hemos estado buscando en el sitio correcto. Y permítame que te explique. Durante décadas hemos partido en Córdoba la doctrina de una máxima, o de dos máximas, que fue una ciudad que hizo Almanzor, el primer ministro del califa, del último califa de Córdoba, de Gisén II, y que se levantó al este de Córdoba, justo en la parte opuesta de donde estaba Medina Azahara. Sin embargo, por más que hemos buscado al este de Córdoba, no ha aparecido nada. En décadas, cada vez que había una remoción de terrenos, desde los años 60, todos los estudiosos, todos los académicos, llegaban allí, aquí ya va a aparecer, mira, más abajo, pegando al río, más arriba, pegando. Nunca aparecía nada. Fíjate, Miguel, que el primer centro comercial que se hace en Córdoba, en los años 80, al este de la actual Córdoba, pues le ponen el nombre Medina Al-Zahira, no te digo el nombre comercial, pero era tal Al-Zahira, pensando todos que estaba allí. Pero ya te digo, década tras década han ido haciendo esas excavaciones y allí no aparece nada. ¿Qué dicen los estudiosos a este respecto? Bueno, pues, ¿dónde está el misterio? Bueno, pues algunos dicen que quizás todavía no hayamos estado en el sitio oportuno, buscando en el sitio oportuno del este de Córdoba. Yo no comparto esa opinión porque no está buscando una aguja en un pajar, está buscando una ciudad entera, con sus palacios, con sus mezquitas, con sus baños. Eso no desaparece. ¿Que estamos hablando de un cataclismo como el que ocurrió en Pompeya, en Herculano? No lo dice ninguna crónica. Entonces, quizás para mí, los misterios muchas veces, la solución al misterio muchas veces está en la respuesta más sencilla. Para mí es que quizás allí no está. Es que el este que aparece en algunos textos donde se nos decía algún cronista musulmán que estaba al este, quizás no era al este de Córdoba. Entonces, ¿al este de qué? Bueno, pues, ¿qué era lo más importante en Córdoba, donde estaba el centro político y religioso? No era la antigua Medina, no era el casco histórico de Córdoba, era Medina Azahara. Entonces, es un simple, el este y el oeste depende de donde uno se ponga, donde tome su punto de referencia. Esa es mi teoría, y eso es las misteriosas líneas que aparecen, como tú decías, en el vuelo aéreo de 1957, que hacen las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Toman unas fotografías y en la parte oeste de Córdoba, no en el este, aparecen unas líneas marcadas con la misma orientación, perfectamente orientadas y alineadas con Medina Azahara, como una prolongación de la misma.
con una distancia entre ambas de 4 kilómetros. Qué curioso. Yo no descubro esto, sí, esto cualquiera, os invito a cualquiera que podáis utilizar la herramienta de Google Maps o Google Earth, lo vais a ver. Subís al norte de Córdoba, donde está la zona nueva de expansión, donde está Turruñuelos, aquella zona se llama Turruñuelos, donde está el Club Hípico, existe Hipercor, en fin. Se va a ver, o sea, cualquiera que entre con la cámara, yo ya lo he difundido mucho en prensa local y se ve muy fácilmente por cualquiera. Turruñuelos, discúlpame que te pregunte, creyeron, o lo bautizaron a alguien, ¿no?, como las líneas de Nazca, y esa imagen muestra bajo tierra estructuras. Mira, estamos hablando de una cosa de unas dimensiones colosales. Estamos hablando, para que te hagas una idea, de un rectángulo perfecto que tiene un lado mayor de unos 570 metros y uno menor de 430. Ese rectángulo lo conforma una muralla de enormes dimensiones, de grosor, y encierra un conjunto de 24 hectáreas de terreno, como te digo, perfectamente alineado con Medina Zahara y con otra serie de construcciones aún por excavar. Sabemos que lo que hay allí, los autores discrepamos en lo que sea, ¿no? Todos conocemos que eso está ahí. En el urbanismo cordobés, en el Plan General de Ordenación Urbana, se llama la Almunia de Turruñuelos. Unos dijeron que era el cuartel general de las tropas califales, lo cual no lo creo por las dimensiones, por la riqueza ornamental. Mira, para que te hagas una idea, me contaba el labrador, porque todo esto, que sepas que está sin proteger. Eso te iba a preguntar si estaban haciendo algo los arqueólogos. Pero bueno. No, nada, absolutamente nada. Eso es una cantera de Córdoba. Me refiero a una cantera que hasta hace muy pocos años, y tú puedes entrar allí, y me comentaba el tractorista que la gente iba allí a recoger restos de atauriques de mármol, ¿vale? Y a recoger otras losas. Hace muy pocos años, en el año 95, el conjunto es partido por una carretera que pasa por lo alto. Nada más que hacer la primera zanja para las carreteras, pues comienzan a salir capiteles de avisperos maravillosos. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, Córdoba lo tiene eso ignorado, ya te digo, sigue creciendo el trigo y yo simplemente quiero hacer desde aquí un llamamiento que no nos lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir porque sea o no Medina Alzaira, que es un estudio muy complejo que aquí no podemos desarrollar, obviamente, pero sea o no sea, es algo de una importancia trascendental, hasta el punto de decirte que, para que dimensionemos la cosa, es tan grande que cabrían 10 mezquitas de Córdoba. Cualquiera que haya estado en Córdoba sabe de lo que estamos hablando. Es más del doble de la Alhambra, es 4 veces el Taj Mahal. Y en lo que es en la silueta, no sé si sabes, el mayor edificio del mundo, el mayor edificio, o por lo menos eso es lo que nos dice Wikipedia, es un edificio chino que se llama el New Century Global Center. Bueno, pues esto es más grande, le supera todavía en unos pocos de metros más grande. Y lo tenemos en España y casi desconocido. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Manuel Ramos Gil esta noche hablando de temas súper sorprendentes. Manuel, si esto lo tuvieran en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier otro país, por ahí en Alemania, wow, tendrían montado ya. Lo digo muchas veces cuando se habla de descubrimientos. Tenemos tanto patrimonio en España que es una locura no hacerle caso, ¿no? Que no lo estén investigando, que no estén protegiéndolo. Mira, yo siempre yo ya estoy haciendo un llamamiento a la desesperada, bueno, porque esta no es mi función, ni soy arqueólogo, ni soy historiador, pero sí que soy un gran amante de mi historia, de mi cultura, y creo que esto es una salvajada hoy en día que no sé, o sea, es concebir
la arqueología como un problema y no como la solución a nuestros problemas. El poner en valor eso supondría para Córdoba, sería vital, recuperar la historia, porque lo que te digo, sea o no Medina Alzaira, independientemente de mi teoría, es un parque arqueológico que no se lo puede permitir, no lo tiene ninguna otra ciudad de España, nada más que por dimensiones. No está en Sevilla, no está en Málaga, no está en Madrid, está en Córdoba y lo tenemos abandonado. Ese es sobre todo mi llamamiento. Vale. Primero protegerlo y después ponerlo en valor, por supuesto que es la obligación de las autoridades y lo que corresponde a una ciudad de la categoría patrimonial histórica que tiene Córdoba. Ahí queda dicho. Lo llamaban la ciudad brillante. Y la ciudad brillante de Almanzor. ¿Qué tiene que ver, Almanzor con todo esto? Bueno, pues mira, pues supuestamente hay mucha confusión por lo que te he dicho. Medina Azahara la hemos descubierto hace un par de días, como quien dice. Pues Medina Alzaira todavía es que está recién nacida para los historiadores. Pero disculpa, pero si hay documentos, ¿no?, que hablan de ella, ¿no?, como ciudad. Sí, por supuesto. Hay documentos y hay elementos ornamentales. O sea, en el Museo Arqueológico Nacional tenemos la famosa pila de Medina Alzaira. Hay varias inscripciones, bueno, y por supuesto cualquier crónica te habla de Medina Alzaira. Pero ocurre una cosa, el hecho, cuando todo el que conoce la expansión de Córdoba en los finales del siglo X, no parece que no tiene mucho sentido que se llevasen a Alzaira donde no había nada, es decir, al este de Córdoba, porque todo el cotarro, permíteme la expresión, estaba al oeste. Al este no había gran cosa. Todo el poder estaba concentrado junto a Medina Azahara, de Medina Azahara hacia Córdoba, en esa zona. ¿Qué ocurre? Que decían que se había levantado al este, porque lo dice algún texto, que hay que traducirlo, volverlo a traducir bien, y lo fundamentaban en el hecho de que Almanzor quería separarse, como él asume el poder, digamos, entre comillas, da un golpe de Estado. Almanzor era el conde duque de Olivares de la época. Tiene al califa, que está por lo harto de él, pero lo tiene como una simple marioneta. Entonces, llevándoselo hacia el este, pues lo saca de ese círculo de poder. Pero ¿qué ocurre? Que es que hay que releer de nuevo los textos. Y los textos no dicen eso. Los textos dejan claro que quien funda la ciudad es el califa Alaquén II, la ciudad de Medina Alzaira, que tiene la misma raíz que Alzahara. Vienen a significar los dos ciudad brillante, ciudad resplandeciente. Entonces, todo lo que nos han venido diciendo de que hasta Almanzor copió el nombre de Medina Azahara, realmente puede que no sea así, sino que es el propio califa que tiene su Medina Azahara, que la hace su padre Abderramán III, el gran Abderramán III al-Nasir, y es el hijo Al-Hakem quien, como hacían los otros califas de Oriente, del imperio de los abasides en Bagdad, pues tiene que hacer, para reivindicar su califato, su nueva ciudad. ¿Qué ocurre? Ese es el principio de la historia. El final lo conocemos todo. Almanzor toma el poder de hecho, de facto, y se terminará apropiando de Medina Alzaira, dejando recluido al califa. Pero la realidad parece ser eso, que surge como un proyecto califal que poco a poco Almanzor, a medida que va cogiendo fuerzas, se hace con el ejército, se hace con todos los poderes fácticos, pues termina apropiándose y convirtiéndose a Medina Alzaira en el símbolo de la dinastía amirí. Pero fue una usurpación. Ya. No construyó él nada, porque él, cuando dice las fechas que tenía que construir Medina Alzaira, él era simplemente el primer ministro, no tenía capacidad para hacer eso. Vale. Según los datos que tengo aquí, debe ser una ciudad increíble, fastuosa. Hablas como de la Quinta Avenida, fastuosos palacios de Almunias, donde residía lo más granado de Córdoba, de la Córdoba de los Omeya, y estamos hablando en un momento en que esa ciudad era el centro, la ciudad más importante del planeta, por lo menos de civilizaciones conocidas, ¿verdad? Por supuesto, o sea, no había nada, tener en cuenta que en España, la península ibérica, no había absolutamente nada comparable. En el resto de Europa, o sea, que hablo del norte de Europa, no había nada que se le pareciera. Lo único que Córdoba podía competir con Córdoba era a Oriente, era Bagdad.
El resto estábamos en una situación abismal. Mira cómo será la cosa. Te voy a decir, Córdoba hasta los años 50 del siglo XX quedó constringida cuando cae el califato, se declara la guerra civil. Córdoba restringe sus límites a la antigua y primitiva ciudad romana, amurallada. En total, unas 200 y pico hectáreas. Los restos que llevamos excavados hasta ahora, fuera de Córdoba, superamos las 4 o 5 mil hectáreas. O sea, estamos hablando de que la actual Córdoba que conocemos era un granito de arena. Por eso te comencé diciendo que quizás todo esto que decía, ¡hala, qué exageración! 1 millón de habitantes para aquella época y tal. Bueno, que probablemente están infladas las cifras, pero que quizás no tanto, ¿eh? Y por supuesto, comparándolo con el resto del mundo, pues no hay más que hablar. ¿Cómo se nota que te apasiona, Manuel? Sí, no, la verdad que sí, que creo que ojalá tomen carta en el asunto, porque es que esto es la envidia, tener esto es la envidia para cualquier otra ciudad, ¿eh? Por eso estamos hablando de todo ello, por eso estás aquí en el programa. Y para colmo, se habla también del enigma de la tumba de Almanzor. Y hemos ya esbozado esa ciudad increíble. Y Almanzor, cuando estudiaba, que muere en Calatañazor, en Soria. Y lo entierran en Medinaceli. Y tú dices que podía estar en Córdoba. Sí, mira, vamos a ver, aquí hay dos versiones. Los cronistas, efectivamente se decía que en quiero recordar cómo era Calatañazor, Almanzor perdió, algunos dicen su tambor, no, es su atambor, es que es su suerte, ¿vale? Efectivamente, ahí es donde enferma y no logra soportar el viaje de retorno a Córdoba, muere en las tierras sorianas. Y según unos autores, son todos autores tardíos, por ejemplo, Al-Hatib o Al-Makari, pues dicen que efectivamente fue enterrado en Medinaceli. En aquel tiempo Medinaceli era la marca superior, era la frontera. Justo después de eso comenzaban los reinos cristianos, era una zona fronteriza de guerra muy peligrosa. Hay, sin embargo, un autor también tardío, el egipcio Nuwayari, que nos habla de que fue enterrado en Medina al-Zaira. Yo creo que puede haber una tercera vía intermedia, es decir, que los dos tengan razón, en el sentido de que Almanzor en un primer momento es enterrado en Medinaceli, mientras su hijo tiene que ir a Córdoba para evitar rebeliones, y cuando normaliza la situación puede ser trasladado, sus restos son trasladados a Córdoba, todo ello sin perjuicio de que la tumba siga existiendo, se conserve el recuerdo de que aquí estuvo enterrado Almanzor. Es decir, el hecho de que exista una tumba, yo no lo niego de que pudiera existir esa tumba en Medinaceli, pero que los restos mantengo que pueden ser trasladados. Tiene toda la lógica. Ten en cuenta que Almanzor muere en el año 1002. Concretamente era el mes de agosto. Iba fuertemente afectado de una enfermedad de gota que lo llevaba ya en esta última campaña que hacía contra los reinos cristianos, que era la número 56 batallas, salían en primavera y volvían en verano, era 4 meses destrozando, sabes que llegó hasta Santiago de Compostela, robó las campanas y se las trajo a Córdoba y las puso en la mezquita de Córdoba como aceiteras. Menudo era el colega, ¿no? Tremendo. Sí, era el azote de los reinos cristianos. Bueno, pues ten en cuenta que iba afectado con una gota, en la fase que tenía tan avanzada de gota, pues su cuerpo se llenó de pústula pestilenta, y cuando muere estaba, para que lo entendamos perfectamente, su cuerpo estaba totalmente podrido. Tenía toda su lógica enterrarlo, y Almanzor habla con su hijo y le dice: vete corriendo a Córdoba, que de esta no salgo, y él sabía, Almanzor, que cuando él faltase podía haber rebeliones en Córdoba, porque la gente sabía que él había usurpado el poder y tenía al califa prisionero, en fin, lo tenía como una simple marioneta. Entonces, eso es lo que yo propongo, no se puede demostrar, pero sí que te puedo decir que su hijo, que le sucede, que es Abdelmalik, que es Al-Muzaffar, sí que es enterrado, dice la crónica, en Medina al-Zaira. El siguiente hijo, que es donde calla finalmente el califato en el 1009, que era Sanchuelo, Abderramán Sanchuelo,
es enterrado, según dice el cronista, en la casa de su padre, es decir, en Medina Alzaira. ¿Qué sentido tiene dejar a Almanzor en la marca superior, cuando sabía que perfectamente en cualquier momento ese terreno fronterizo, sus restos podrían ser? Te recuerdo que el último rey de Al-Ándalus, el rey Boabdil de Granada, cuando capitula la ciudad de Granada, le permite a los reyes católicos llevarse sus objetos personales y se lleva con él los restos de sus antepasados, los huesos, porque no quería que se profanase. Nos imaginamos que Almanzor, con la figura que era, su hijo quisieran que quedase expuesto. Es simplemente una hipótesis. Hay que hablar de historia es muy bonito, porque esto no lo podremos demostrar nunca, ¿eh? En 1009 es cuando la ciudad fue saqueada, incendiada y destruida. Efectivamente. Alzaira. Sí. No han dicho precisamente que esa destrucción, por eso se justifica en que no la encuentran al este, algunos autores, porque fue incendiada, destruida. Algunos dicen que hasta sus cimientos, dice algún cronista musulmán en un tono poético, dice, claro, fue destruida hasta sus cimientos, por lo tanto no la encontramos por eso, porque no quedó ni huella. Dice, por eso sabemos que hoy en día, si los medios mecánicos, pues mira, Medina Zara siguió la misma suerte y la hemos descubierto y se está restaurando y está fantástica, me refiero, que sabemos cada vez más cosas de ella. Medina Alzaira, sencillamente, la suerte fue asaltada, incendiada, destruida, como fue destruida el resto de Córdoba durante las guerras civiles del extrarradio de Córdoba, todos los antiguos palacios, todas las almuñas, pero sus huellas es imposible que quedasen borradas. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no aparece a Levante? Pues quizás porque el Levante había que referenciarlo con otro punto de referencia. ¿Sabes, Miguel? Simplemente estamos esbozando misterios con este invitado, Manuel Ramos. Para colmo, dices que el Santo Grial salió, el Santo Cáliz de Valencia, señalado como el Grial, sería una copa fabricada en el Califato de Córdoba y con una inscripción referida a la ciudad de Almanzor. Sí, bueno, esto fue increíble porque, mira, esto lo descubro yo durante el estudio. Me llama un miembro de la cofradía del Santo Cáliz de Valencia, que me seguía todos los estudios, y fue quien me puso en alerta. Dice, oye, busca el trabajo del profesor Beltrán. Yo no había oído absolutamente nada, y mira que aparece en el Santo Grial Alzaira. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Te lo voy a resumir brevemente como es la historia esta. De los distintos griales que hay a lo largo y ancho del mundo, parece que desde un punto de vista arqueológico, el que tiene más viso de ser real es el Santo Cáliz de Valencia. Pero en este Santo Cáliz tenemos que distinguir dos cosas distintas. Por un lado, lo que es el relicario en sí, que es la parte superior, una copa de finísima ágata, veteada, y otra cosa es el resto de lo que forma. No sé si tienes en la mente cómo es ese relicario, sí. Tiene una casa, una pedrería. Sí. Bueno, pues mira, te voy a decir lo que pasó. En el año 60, el arzobispo de Valencia llama al catedrático de arqueología, al doctor Beltrán. ¿Te refieres a 1960? 1960. Ah, vale. Recibe una llamada el profesor de arqueología. Dice, mira, que soy el arzobispo, que quiero que venga a investigar el cáliz para que nos diga si esto es verdadero o esto es falso. Claro, el señor Beltrán había tenido muchos problemas con la dictadura, porque había estado en el bando republicano bastante activo, había sufrido cárcel después de la guerra. Entonces dijo, uy, qué lío, me van a meter esto, porque si ahora digo que es falso, pues a ver lo que me cae. Entonces le hizo saber eso al arzobispo, y dice, oye, es que yo... Y le dijo, no, si hemos recurrido a ti porque sabemos que eres un rojo. Entonces sabemos que lo vas a hacer desde un punto de vista muy objetivo, no vas a estar implicado en ideas religiosas. Este señor, y te digo textualmente, creo que tengo por aquí el apunte, lo que dice, no encontré nada en el Santo Cáliz que desmintiese que aquella era la copa, el grial auténtico con el que Jesucristo había celebrado la última cena de Pascua. Pero hay que distinguir la copa en sí, la parte de arriba, que la fecha
en el siglo I, en los tiempos de Jesucristo, y ahora después una serie de elementos que la escoltan, que según la tradición, según los estudios, habían sido obra y todo montado por los monjes de San Juan de la Peña en Huesca durante el siglo XIII. Pero ¿qué ocurre? Que el doctor Beltrán, cuando pone a analizarse todo, le dan acceso total al mismo, pues él ve que hay en la parte inferior, la base es otra copa, otra naveta, y cuando la está, pasa los dedos y ve que hay una inscripción. Cuando ve esa inscripción, él no ve que es una letra cúfica, no entiende el árabe, dice, esto es árabe. Va un compañero catedrático y dice, ahí pone Al-Zahira. Al-Zahira, dice, y esto, claro, él se da cuenta que eso es una copa del siglo X, salida de los talleres califales de Córdoba, y que pone una inscripción que dice Al-Zahira. Entonces, pues él lo relaciona, dice, bueno, pues no sé cómo montaron esto los monjes, pero los monjes montaron el Santo Grial, le añadieron las asas, le añadieron las perlas y le añadieron con la parte de abajo, le añadieron una copa salida de Al-Zahira. Pero la pregunta es, ¿dónde se montó realmente esa copa? ¿Se montó realmente por los monjes todo o algo ya salió montado de Al-Zahira? El caso que lo sorprendente es que en el último congreso que se ha celebrado sobre el Santo Cáliz se da cuenta de la presencia de ese grial, se da cuenta de la presencia del mismo en la corte de Navarra con doña Urraca y el rey Sancho Garcés. Pero es que este Sancho Garcés aparece en Córdoba en el año 992 y las crónicas nos dicen que en la corte de Al-Zahira se tenían unas reliquias muy extrañas. Entre ellas había hasta tablas del Arca de Noé. Cuando Sancho Garcés aparece en Al-Zahira, ¿no pudo acaso regalarle, sabiendo del coleccionismo que había, no pudo regalar el grial al califa al cual tenía que pagarle sus parias y sabía lo coleccionista que era? El caso que la composición final está ahí. Tenemos la copa del siglo I en la parte superior. En la parte inferior, un cuenco, una naveta, otra copa que pone Al-Zahira. A ver. Apasionante. Que sea apasionante. Increíble. Manuel Ramos, me has dejado súper sorprendido. No tenemos mucho más tiempo ahora. Yo te emplazo para seguir hablando de todo esto. Simplemente hemos esbozado una serie de nuevas teorías estudiadas por nuestro invitado y tratando de dar valor a ese lugar, a esa ciudad, para que por lo menos se ponga en valor, se proteja y no se estropee ese patrimonio tan increíble de esa ciudad, que es una de las más importantes de la historia. Y para colmo, en 2 minutos tienes una casa, la Casa de las Cabezas, en la Judería de Córdoba, donde también pasan cosas extrañas. 30 segundos tienes para decirme qué pasa, porque iremos a verla y tendremos oportunidad de seguir hablando. Bueno, pues la Casa de las Cabezas es una casa de la familia donde se puede vivir la historia precisamente de Almanzor. Esta casa fue la que me abrió a mí y me aficionó a investigar sobre la figura de Almanzor. ¿Por qué? Porque según la tradición el nombre no es un nombre comercial al uso, que eso lo hayamos puesto nosotros. Ese nombre existe porque según la tradición fue un alcázar de Almanzor que sirvió de prisión para Gonzalo Gustioz, el señor de Sala, el padre de los 7 infantes de Lara. Y junto a la casa hay un estrechísimo callejón, que es de las cosas más fotografiadas de la Judería de Córdoba, donde existen 7 arcos, porque según la tradición popular, en cada arco fueron colgadas una de las 7 de las cabezas de los 7 infantes de Lara. Como decía el insigne historiador, leyenda de siglos de fama multisecular en toda España. Ya te digo, según la tradición es un alcázar de Almanzor, pero quizás en la historia, sin desmerecer la leyenda, la historia verdadera ya te la contaré en otro momento, porque esconde
una tenebrosa historia acerca de los últimos judíos de Córdoba y del mayor auto de fe de la historia de la Inquisición de España. Me encanta. Que se produce en Córdoba en 1504, donde arden a la vez 107 personas. Es el auto de fe más salvaje y tiene como epicentro la Casa de las Cabezas y su recién descubierto mikvé en el sótano. Me encantará que me lo cuentes cuando esté por ahí. Manuel Ramos Gil fue nuestro invitado esta noche. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros, Manuel. Vale, sí, muchísimo, y sobre todo dar la oportunidad, para mí ha sido un placer que me den la oportunidad de poder hacer un poco de reivindicación de nuestro patrimonio y de nuestro legado histórico, que falta muchísimo por escribir. Y para nosotros es un honor que lo hayas hecho. ¿Forma de contacto contigo si quieren saber más? Sí, pues mira, si quieren saber alguna cosa más, pueden visitar la web de Historic Open House. En español sería traducido historia, ¿no? Histórico, open de abierto y house de casa. El correo también podéis utilizar el correo de casadelascabezas@gmail.com. Súper agradecido porque hayas estado en el programa. Te digo, un honor y un placer, y que se va a repetir dentro de poco. Te mando un abrazo muy fuerte y espero verte dentro de poco ahí en ese lugar. Totalmente, cuando tú quieras. Muchas gracias. Gracias a ti. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Radio Nacional de España, la que quieres. Y una mañana todo estaba ardiendo. Audiolibros RTV. Salían de la tierra devorándose. Pablo Neruda. Que no nos separe la vida y se vaya al diablo la muerte. La voz del poeta sigue viva cada vez que nos emocionamos con sus versos. Los pétalos de la bondad cayeron como campanadas en la boca, y como soy irrenunciable no renuncia a mi corazón. Extravagario, con la voz de Benjamín Prado. Aquí dejé mi testimonio, mi navegante extravagario. Audiolibros RTV. Voy a abrirme y voy a encerrarme con mi más pérfido enemigo, Pablo Neruda. En RTV Audio y en las principales plataformas de audio. Y recuerda, Jardines en el Bolsillo, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo a las 2. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Hola. Buen camino desde la Virgen de la Barca en Musía. Es impresionante ver cómo rompen la ola soberbia en la roca imperterrita de esta ermita de la Virgen de la Barca. A todos los que nos escuchan desde su camino interior o exterior, a los que están en las pirámides de Egipto, los que están en Tassili, en la isla de Pascua, los que están en sus casas, los que están en un hospital, a todo el mundo que nos escucha y a los que no también, un abrazo blanco. En estos días, si no me falla la memoria, se celebra la fiesta de San Patricio, el patrono de Irlanda, un poco la cuna del mundo celta al cual nosotros pertenecemos, y queremos hacer un homenaje, quizá de otra manera, con nuestro compañero Juan Gómez. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches y feliz San Patricio, efectivamente, con esta celebración que tiene ese país absolutamente maravilloso. Muy buenas noches y encantadísimo, por supuesto. También nosotros, por lo menos echando unos rezos a San Patricio esta noche para que nos siga ayudando a nosotros, no a nosotros, solamente a todos y a nosotros también. Y empezamos en Irlanda, creo, con fantasmas, historias de fantasmas, una tal Molly.
Sí, así es, el fantasma de Molly Malone, quien es precisamente uno de los personajes más conocidos, más queridos, más emblemáticos, en este caso de la ciudad de Dublín. Y es que cuenta la leyenda de Molly Malone, que es, como digo, una de esas historias famosas dentro del escenario de esta increíble ciudad, que al parecer era una pescadera que, bueno, en el siglo, hablamos sobre el siglo XIX, XVIII-XIX, ella caminaba, iba habitualmente vendiendo sus productos por las calles de Dublín. Bueno, pues dicen que siempre entonaba una canción popular sobre la pesca y mientras caminaba. Y un día, también cuenta la leyenda que mientras estaba trabajando, Molly se derrumba y muere repentinamente debido a lo que dicen que fueron unas fiebres tifoideas y posteriormente, luego se cuenta que fue enterrada en el cementerio de San Juan. Bueno, pues esta mujer al parecer era realmente, como digo, no solo querida, sino muy guapa, ¿no? Y a medida que ha ido pasando el tiempo, la historia de Molly Malone se ha convertido en esa leyenda que se ha transmitido de generación en generación. Fíjate, de hecho se dice que Molly Malone tuvo una doble vida. Ella era pescadera de día y prostituta de noche, así que esta mujer, que dicen muere a los 36 años, quizá hubiera precisamente fallecido por una enfermedad transmitida por uno de sus clientes. Pero a pesar de todo, hay un gran misterio, y es que en realidad no se sabe si Molly Malone existió de verdad. Nunca se ha aportado pruebas fehacientes de su existencia, Miguel. Y es cierto que se ha encontrado un rastro, un registro en una iglesia de una tal Mary Malone, que fue efectivamente pues bautizada sobre esas épocas, y cuenta la leyenda que su fantasma se aparece y lleva nada más y nada menos que décadas y décadas vagando por las calles del centro de la ciudad de Dublín, sobre todo por las noches, en esas noches de niebla tan características también de ese lugar. Y de hecho, para conmemorar precisamente su fantasma y su supuesta existencia, hay una estatua que dicen que si se toca, pues te protege de alguna manera de la visión de este fantasma. Así que, bueno, es uno de esos personajes curiosos y fascinantes de la historia de Irlanda y en concreto de su capital, de Dublín. Creo que seguimos en Dublín hablando de prisiones. Antes de nada, fíjate, yo no conozco Dublín. Tengo que ir contigo a ver estos lugares, ¿vale? Perfecto. Dublín, como te digo, es un lugar fascinante, lleno de secretos, de misterios y, sobre todo, puedo contarte una anécdota. Dicen los propios irlandeses que Dios creó el alcohol para que los irlandeses no dominaran el mundo, ¿no? Pues imagínate, o sea, lo fantástico que es también la cultura, la música y el folclore y, por supuesto, las leyendas, ¿no? Y también este lugar, las prisiones que como acabas de nombrar. Cuéntame algo de esa prisión. Pues es la prisión de Kilmainham Gaol, un hombre muy extraño que también se encuentra en Dublín. Esta cárcel, la verdad, es que tiene una de las historias más terribles de Irlanda. Allí, los hombres, mujeres y niños se hacinaban sin ningún tipo de separación, ni tampoco se distinguían los delitos. Daba igual haber, por ejemplo, matado a alguien o haber robado ni siquiera un trozo de pan, ¿no? Todos iban a acabar durmiendo en la misma celda. Y esto provocó que en su interior se produjeran vejaciones de todo tipo, ¿no? Asesinatos, y que la vida además fuera totalmente insoportable. A esto hay que sumarle, por ejemplo, que en el año 1848 hubo una hambruna tremenda, por lo que los delitos por hurto aumentaron. Y con ello el hacinamiento en esta cárcel. Y por si esto no fuera suficiente, las ejecuciones se realizaban en el propio patio, a vista de todos. De hecho, el último en morir fue un hombre llamado James Connolly, que tuvo que ser, fíjate, atado a una silla, con el fin de que la ejecución pudiera llevarse a cabo, ya que era totalmente incapaz de mantenerse en pie debido precisamente a las torturas que sufrió, ¿no? Bueno, pues este lugar fue cerrado y se convirtió en museo. Y a partir de entonces es cuando han empezado a contarse historias tremendas, fantasmales y todo tipo de hechos anómalos y paranormales que dicen sucede allí. Por ejemplo, te cuento, Dan McGill es uno, además de esos pocos trabajadores que han aguantado precisamente en ese lugar por los sucesos que allí ocurren y que van desde, dice, movimientos de objetos hasta agresiones corporales de algo invisible. Y quizá uno de los sucesos más extraños le ocurrió a un grupo de escolares que visitaba el museo. Varios niños dijeron ser agredidos por algo que parecía rasgar su cuerpo por debajo de la ropa, ¿no? El revuelo fue tal que decidieron cancelar la visita, mientras uno de los responsables de los niños, afirmaba que allí pues debía de existir alguna clase de energía maligna, ¿no? No sabemos si fue sugestión o no, pero lo cierto es que este lugar forma parte de los enclaves misteriosos de Irlanda y dicen que absolutamente paranormales.
Dejamos las prisiones y nos vamos a las playas. Hay una que se llama la playa de las Cruces. Eso es, la playa de las Cruces y los Black Iris. Es una playa que está al norte de Irlanda, es la playa de Streighdagh, y es muy curioso porque cada año en esa playa en la de Streighdagh, vamos a quedarnos con ese nombre, aparecen cientos de cruces, bien colocadas o bien dibujadas en la arena. Bueno, pues esto es nada más y nada menos que el homenaje que hacen los irlandeses a la Armada Invencible. Vamos a recordar brevemente, en el siglo XVI varios buques españoles fueron a luchar contra Inglaterra en su propio territorio y, bueno, una tremenda tempestad, dicen, desarboló muchos barcos, ¿no? Los que quedaron regresaron por Irlanda y algunos acabaron también estrellándose precisamente en esa playa. Y los irlandeses, que también estaban en contra de los ingleses, pues acogieron a los españoles, ¿no?, como aliados. Y desde entonces hay algo curioso, porque una de las cosas que se cuentan es que existe, por ejemplo, una amplia generación de irlandeses de piel morena, pelo y ojos oscuros. Son los denominados Black Iris, que no serían sino los descendientes de esos españoles supervivientes. De hecho, para los Black Iris es todo un orgullo pensar que pueden ser los descendientes de esos marineros de la Armada Invencible. Y entre ellos, te voy a dar una sorpresa, por ejemplo, se encuentra la cantante, que sé que te encanta, porque a mí también, Enya. Wow. Y el actor Colin Farrell. Ellos serían supuestamente descendientes de algunos marineros de esa Armada Invencible que se desarbola, y llegan algunos de ellos a esa playa de Streighdagh al norte de Irlanda. Todo mientras año tras año se homenajea a estos españoles precisamente en esa misma playa con esas cruces enclavadas en ese lugar. Nos saltamos los castillos, que creo que hay muchos allí embrujados y que les gusta además mucho tener su fantasma, y nos vamos a la entrada al purgatorio. ¿Está en Irlanda? Así es, está en el lago Derg. El lago Derg es un lago que está más o menos en el centro de Irlanda, muy cerca de la ciudad de Limerick, y es un lago que precisamente conecta con San Patricio, porque dicen que allí fue donde se inicia nada más y nada menos que la cristianización de toda Irlanda. Dicen que San Patricio llega en el siglo XIV y le confinan prácticamente en una pequeña isla que está precisamente en este lago, el lago Derg. Y ahí el hombre intenta, de la manera más desafortunada, hay que decir, posible, pues intentar cristianizar. Y digo desafortunada porque no lo consigue, ¿no? Los ritos, los cultos de la época parecía que no iban muy a favor de su cristianización. Así que él, dice la leyenda, pide ayuda a Dios para que le dé una prueba, para que las personas que viven en esa zona vean que efectivamente existe Dios y hay, pues, vamos a decir que un elemento sobrenatural que desde luego está por encima de las creencias que ellos tienen, ¿no?, que esos pueblos tenían. Y lo que dicen es que se abre en ese momento una cueva. San Patricio entra en esa cueva y lo que descubre es una visión horrorizante de lo que sería el purgatorio. Este hombre dice, bueno, ¿y por qué me enseñas esto, no? Y lo que comentan, lo que dice la leyenda, es que Dios le encomienda, vamos a decir que la misión de enseñar esa cueva y lo que se ve en su interior a los habitantes de la zona para que crean que efectivamente existe un Dios, existe un más allá, existe un cielo, un infierno, pero también un purgatorio. Y a partir de ese momento dicen que comienza la cristianización. Pero claro, hay que cerrar ese purgatorio, Miguel, y lo que hizo San Patricio fue construir una torre. Esa torre que ahora mismo se encuentra en ese lugar, una torre que cerraría precisamente la entrada a ese purgatorio y que, por cierto, no es la única que existe en Irlanda, como tampoco es la única, vamos a decir, entrada al infierno, al purgatorio, que pueda existir, por ejemplo, también en España, ¿no? Recordamos el Escorial, la leyenda del Escorial, y también otros lugares donde si encontramos, fíjate, esto es muy interesante, si encontramos una torre que no correspondería o no estaría junto a la estructura de la iglesia, sino aparte, es muy probable que esa torre esté sacralizando una entrada a algún sitio que se consideraría infernal o como el purgatorio, donde se inicia la cristianización precisamente de Irlanda con San Patricio. Y casi para terminar este paseo por extrañas costumbres y misterios de Irlanda, ¿ellos también tienen una santa compañía?
Sí, es una santa compañía un poco curiosa porque mezcla, vamos a decir, las cuestiones religiosas cristianas con el paganismo. Un poquito lo que ocurre también en otros lugares de Europa, ¿no? Incluido, por supuesto, también en España con la Huestía en Asturias, también en Cantabria se tiene una suerte de santa compañía, también, por supuesto, evidentemente en Galicia, ¿no? Y la tradición irlandesa habla de las banshees, que son seres sobrenaturales que estarían asociados con una muerte inminente, ¿no? A veces se les describe como mujeres que emiten terribles gritos y lamentos y que serían presagio de desgracias o serían los que se llevarían las almas de aquellos que están a punto de fallecer en una especie de comitiva tal o similar a como muchas veces vemos o ideamos esa santa compañía, ¿no? Y es curioso porque las banshees se vinculan, por ejemplo, a clanes específicos y suelen aparecer ante el fallecimiento de algún miembro destacado de dicha familia. Así que, como cabe esperar, pueden adoptar también otras formas. Normalmente se manifiestan como mujeres también ancianas, vestidas con trajes grises o negros, y pueden aparecer como jóvenes e incluso animales, lo cual también hay que decir que conecta con la Santa Compañía porque muchas veces se asocia a la visión de animales, ¿no? En esta comitiva de ánimas. Y hay que decir que estas criaturas parecen también tener poderes proféticos, ya que algunas personas han afirmado haber recibido mensajes premonitorios mientras escuchaban sus lamentos angustiosos. En cualquier caso, estas serían algo así como una especie de comitiva fantasmal de personajes extraños, mitad humano, mitad, dicen, sirenas o cualquier otra cosa que se les ocurra, porque tienen la posibilidad de manifestarse en cualquier forma y que anuncian la muerte de una persona. Una mínima pincelada de algunos misterios de Irlanda aprovechando el día de San Patricio. Es un homenaje al mundo celta, una de nuestras raíces, también aquí en la península ibérica. ¿Forma de contacto contigo, Juan? Pues rápidamente a través de las redes sociales, en Facebook me pueden encontrar por mi perfil Juan Gómez Ruiz y a través del email del programa juangomez_gmail.com. juangomez_gmail.com. Yo me apunto a conocer de tu mano esos lugares que nos has contado hoy de Irlanda, ¿vale? Vamos a conocerlos, que son muchos y llenos de misterio, Miguel. Un abrazo fuerte, un placer como siempre. Igualmente. Y con las bendiciones de San Patricio terminamos. Las gracias a todos con esos mensajes que nos mandáis tan cariñosos. Os dejamos ahora con los servicios informativos de las 4, las 3 en las Islas Canarias y después con la programación de Radio Nacional, Jardines en el Bolsillo. Nosotros volvemos en 7 días con más misterios y claves de este mundo en el que estamos. Feliz primavera para todos, nos encontramos en el Espacio en Blanco. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.